Bienvenidos amigos y amigas gamers a la tercera parte de nuestra serie especial 5 juegos de Roblox que tienes que jugar. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un episodio más y el día de hoy les traemos un videazo, Quédate con nosotros hasta el final de este video porque te prometemos que te va a encantar, ya que te vamos a recomendar juegos que muy probablemente aún no has jugado. Y si ya no sabes qué jugar en Roblox o buscas juegos divertidos y entretenidos, en este video vas a encontrar excelentes sugerencias. Además que hemos incluido algunos consejos y tips que te serán muy útiles para estos juegazos. Y antes de comenzar, recuerda dejarnos un comentario si te gustaría que hablemos o incluyamos alguno de tus juegos favoritos de Roblox en nuestro próximo video. Y ahora sí, gamers, ¿estamos listos? ¡Comenzamos! Número 5. Dandy's World, el mundo de Dandy. El mundo de Dandy es un juego del género supervivencia cooperativo del tipo Mascot Horror, creado por Blush Crunch Studio y lanzado en Roblox en enero del 2024. En este juegazo, nuestro personaje es un toon, una caricatura, y tenemos que descender y sobrevivir a través de varios pisos del Garden View Center en equipos de hasta 8 jugadores. El objetivo, además de sobrevivir, es extraer una sustancia llamada Ichor de las máquinas que se encuentran en cada piso. Esta palabra Ichor es pronunciada de diferentes formas, algunos le dicen Ichor, otros le dicen Iker, pero yo le digo Ichor. El Ichor es algo así como una especie de tinta negra y toma tiempo extraerlo de cada máquina. Además, en cada piso encontraremos caricaturas malévolas llamadas Twisted que intentarán detenernos a como dé lugar. El Ichor también lo podemos obtener de cápsulas que aparecen en cada piso. En cada partida contamos con 3 corazones y cada que nos ataque un Twisted perderemos un corazón. Cuando un Twisted nos ataca, este se va a detener por algunos segundos por lo que te da tiempo de escapar. Y pues bueno, en cada piso también vamos a encontrar ítems que nos ayudarán en nuestra aventura, como una gran variedad de dulces que provocan diferentes efectos, como el aumento de velocidad o estamina, además de curitas y medkits que nos ayudarán a recuperar corazones. También encontraremos en cada piso cintas VHS, las cuales funcionan como si fuera dinero en este juego, con el que podemos comprar estos ítems durante las partidas. Nuestro personaje inicial es una cajita animada, pero el juego cuenta con más de 40 toons que podemos ir desbloqueando o comprando conforme avancemos en el juego y logremos ciertos objetivos. Para poder comprarlos usaremos el Ichor que vayamos recolectando durante el juego. Cada toon tiene un diseño y habilidades diferentes. El mundo de Dandy es un juegazo muy divertido que te recomendamos ampliamente. Número 4. 99 Nights in the Forest, 99 noches en el bosque. 99 noches en el bosque es un juego del género supervivencia creado por Grandma's Favorite Games y lanzado en Roblox en marzo del 2025. En nuestra opinión personal, este juego también pertenece al género de terror. Este juegazo nos lo recomendó en un comentario nuestro amigo Ark-Andy en nuestra parte 2 de esta serie de videos de Roblox, por lo que le mandamos un saludo y le agradecemos mucho a Ark-Andy por la recomendación. Recuerden que pueden dejarnos en un comentario sobre qué juegos de Roblox quieren que incluyamos en nuestro siguiente especial. Cuando iniciamos el juego de 99 noches en el bosque, nos aparece el mensaje de que supuestamente este juego está basado en una historia de la vida real, pero que algunos detalles se cambiaron y nos cuenta la siguiente historia. Se reporta un avistamiento en un bosque de un ciervo parado sobre 2 patas, como si fuera un humano, algo que es bastante antinatural. Lo peor es que la semana siguiente desaparecieron 4 niños. Los policías intentaron buscarlos, pero sin éxito, ni siquiera encontraron ninguna pista y por esta razón se decide cerrar el bosque al público. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es que tenemos 99 noches para averiguar qué está pasando, encontrar a los niños y descubrir los misterios que se ocultan en este bosque. 99 noches en el bosque es un juego que podemos jugar solos o en equipos de hasta 5 jugadores. En la partida empezaremos en un pequeño campamento en el bosque
Hay una fogata la cual debemos alimentar constantemente con madera que podemos talar de los árboles. También hay una mesa de construcción con la que podremos fabricar diferentes objetos y contamos además con una especie de tablón de anuncios en donde nos dan información de cada niño que tenemos que rescatar. Sobrevivir en el bosque durante 99 noches no estaría nada fácil, pues el bosque está lleno de lobos. En el bosque también encontraremos ranas venenosas y toda clase de peligros. El bosque es particularmente más peligroso durante las noches, pues habrán noches que seremos atacados por grupos misteriosos, personajes llamados cultistas con armas que intentarán destruirnos a como dé lugar. Y eso pues no es todo, puesto que también en la oscuridad acecha un personaje bastante peligroso y perturbador, un ciervo que camina en 2 patas pero que le teme a la luz, así como una lechuza gigante que cuando aparezca debemos evitar movernos para que no nos detecte e intente atacar. Trucos y consejos de 99 noches en el bosque. El primer truco que te queremos contar es que cuando cortamos un árbol, este a veces deja una plántula que debemos plantar para que el árbol vuelva a crecer. Y es pues buena idea plantar los árboles cerca de nuestro campamento para que no tengamos que viajar mucho a la hora de ir por madera. El segundo truco que te queremos contar es que la flauta es extremadamente útil, puesto que con ella podemos domesticar animales salvajes como los lobos e incluso a los conejos, los cuales se unirán a nuestro equipo y nos ayudarán a combatir a nuestros enemigos. Para domesticar un lobo en 99 noches en el bosque es necesario utilizar la flauta. Tenemos que tocar la flauta dirigida hacia el lobo o hacia el animal en cuestión, y al hacerlo el lobo ya no nos atacará y se quedará inmóvil. Mientras tocamos se activa un pequeño minijuego, el cual al pasarlo hará que el lobo ahora nos pida comida. Nos pedirá un morsel y un filete. Si se los damos, el lobo se pondrá bien contento, pero tenemos que hacer este proceso 3 veces para ganarnos la confianza del lobo. Y esto pues es algo que vale mucho la pena, ya que se unirá a nuestro equipo y peleará con nosotros contra los enemigos. Si lastiman a nuestro lobo, para recuperarle su salud simplemente hay que darle de comer un poco de carne. El tercer truco es que hay objetos que se obtienen en los campamentos enemigos, por lo que será importante explorar el mapa y hacer crecer la fogata lo más que podamos para encontrar cosas nuevas. Por decir, la piel del lobo alfa se obtiene en los campamentos enemigos y las llaves de las ranas se obtiene al eliminar las ranas gigantes moradas. Número 3. Haste the Neighbor. Robar al vecino. En Haste the Neighbor, o en español Robar al vecino, podemos jugar solos o en equipo y se trata simplemente de robar las cosas del vecino. Esto yo lo sé, no suena muy ético, pero recordemos que solamente es un juego y cada partida cuenta con 4 dificultades: fácil, normal, difícil y pesadilla. Robar al vecino es un juego del género equipo y casual. Fue creado por bsilver02, djk2k10 y Roblox 1364. Fue lanzado para Roblox en octubre del 2025 y es una precuela del juego Clean a Crime Scene, o en español, limpiar una escena del crimen. La verdad que Robar al vecino es un juegazo, pero honestamente sí tiene su dificultad, Yo la verdad que no lo pude pasar solo y solamente lo pasé cuando jugué con mi sobrino, quien él sí es un experto en todos los juegos de Roblox, Para ganar una partida y ver la historia final es necesario pasar 20 ciclos, es decir, debemos robar la casa 20 veces y escapar en el coche. Algo que no es tan sencillo, puesto que el vecino estará rondando por toda la casa y mientras más avanzamos en el juego, el vecino irá poniendo trampas que nos dificultarán mucho el proceso. Pondrá cuerdas, trampas de oso y alarmas. Imagínense nada más quién pone trampas de oso en su casa. Trucos y consejos de Haste the Neighbor. Existe un cheat para este juego con el que nos dan un poquito de dinero de fraude gratis, y pues este cheat lo lanzaron como agradecimiento por haber llegado a 1 millón de vistas. El cheat es 1 million, 1 millón. Y para canjearlo damos clic en el menú de códigos y escribimos el código 1 millón y damos clic en el botón entrar.
Algunos consejos extra que te podemos dar es que hay algunos objetos que se pueden tomar de la casa, incluso a través de las paredes, como es el caso del combustible. Además hay ciertas zonas de la casa en las cuales es difícil que pueda pasar el vecino, por decir usando los sillones, por lo cual te puede dar un poco de tiempo extra para escapar. Número 2. Blood Tide Classic. Blood Tide, o en español Marea de Sangre, es un juegazo del género de acción. Es un arcade shooter creado por LE Games y lanzado para Roblox en 2026, según dice la página de Roblox, pero no es tan cierto, ya que esta fecha pareciera ser como la de la versión final, llamada Classic. Pero la verdad es que este juego de Blood Tide ya había salido hace muchísimos años atrás. Y mucho ojo, que este juego incluye una advertencia que dice que incluye elementos que pueden causar convulsiones, además de sonidos altos, por lo que hay que jugarlo a una distancia considerable del monitor y en lugares con muy buena iluminación, evitando jugarlo en la oscuridad o con audífonos con el volumen muy alto. Y pues bueno, realmente cualquier otra duda, lo mejor es que consulten con su médico. Blood Tide es un shooter ubicado, según dice su descripción, en un pueblo donde la locura nunca termina. Es un juego que incorpora algunos elementos de horror. Cuando creamos servidores privados podemos encontrar muchas opciones extra, por decir nos dan la minigun y pues también podemos agregar zombies. El mapa en Blood Tide es muy extenso y está lleno de lugares ocultos y de bastantes secretos, trucos y consejos de Blood Tide. La verdad que Blood Tide tiene un montonal de secretos que si hubiéramos incluido en este video se hubiera hecho bastante largo y eso no lo queríamos. Mejor decidimos hacer otros 2 videos aparte, los cuales te invitamos a darle un vistazo. Estos 2 videos los encuentras en nuestro canal. El primero es escalofriantes secretos de Blood Tide de Roblox, cómo obtener la bacha alternativa, y secretos de Blood Tide de Roblox, Remember Me Badge y arma secreta Pipe Shotting. Número 1. Knock Knock. Toc Toc. Toc Toc es un juego del género supervivencia creado por Jacobis y lanzado para Roblox en enero del 2026. Este juego está basado en la clásica broma de tocar la puerta y correr o tocar el timbre y correr. En Toc Toc básicamente se trata de hacerle bromas al vecino tocando su puerta y escapando. Según la descripción oficial del juego, debemos tener cuidado porque el juego tiene luces parpadeantes, así que hay que recordar jugarlo alejado lo más posible del monitor, en lugares con buena iluminación, y ante cualquier duda es siempre muy importante consultar con nuestro médico. Los pasos a seguir en el juego de Toc Toc, según su descripción oficial, son: 1. Llamar a su puerta. 2. Correr. 3. Obtén dinero al ser perseguido. Y 4. Comprar trampas. Cada que escapamos iremos ganando dinero automáticamente por cada segundo que pase mientras el vecino esté cerca y no logre atraparnos. Mientras mejor escondidos estemos, más dinero podremos ganar. El vecino, hay que mencionar que no es un NPC cualquiera, En cada ronda el vecino es un monstruo diferente y el juego trae un montonal de personajes que irán saliendo de forma aleatoria, cada uno con características diferentes, por lo que la estrategia a seguir también puede variar mucho con cada uno de estos. Toc Toc lo podemos jugar solos o en grupos de hasta 10 jugadores y el juego tiene 4 dificultades: fácil, medio, difícil y extremo. Algo que nos encanta de Toc Toc es que tiene una gran cantidad de escenarios. Por ejemplo, está el búnker, las cuevas, el hotel, el concierto, la escuela, la casa y el bosque. Y siguen actualizando el juego y agregando nuevos escenarios. En cada escenario deberemos de pasar 25 rondas sin que nos atrape el vecino para poder completar el juego. Trucos y consejos de Toc Toc. El único truco que te vamos a dar para este juegazo y que te puede ayudar si se te dificulta pasar algún escenario es que tienes que saber que todos y cada uno de los escenarios tienen ciertas zonas que son totalmente seguras y en las cuales la probabilidad de que te atrape el vecino es extremadamente baja. En el video podemos ver algunos ejemplos, por decir, si nos escondemos detrás de determinados objetos. Si quieren que hagamos un video donde compartamos todas las zonas seguras que nosotros conocemos, déjanos por favor un comentario para que empecemos a trabajar en este video. Y ahora sí, amigos y amigas gamers, hemos llegado al final de la tercera parte de nuestra serie especial 5 juegos de Roblox que tienes que jugar.
¿Qué les pareció nuestro listado del día de hoy? ¿Ya conocías todos estos juegos? ¿Ya los pasaste todos? Si a ti te gustaría que incluyamos un juego de Roblox en especial para nuestro próximo listado, déjanos un comentario con el nombre del juego de Roblox que quieres que incluyamos. También, si te gustaría que platiquemos o hagamos un especial sobre alguno de tus juegos de Roblox favoritos, o requieres ayuda con algún juego de Roblox o con cualquier otro juego, escríbenos un comentario y con gusto haremos el video al respecto. Aprovecho para mandarle un gran saludo y un enorme agradecimiento a mi sobrino, que gracias a Dios y a él es que se pueden hacer estos especiales de Roblox. Mi sobrino es bien bueno para el Roblox, y pues él es el que nos enseña y comparte sus juegos favoritos. Aparte que estos juegos los jugamos juntos y simplemente pues les queremos compartir los juegos de Roblox que a nosotros nos gustan más y los que ustedes también nos recomiendan en sus comentarios, por lo que estos videos también son posibles gracias a ustedes que nos ven y que nos dejan sus comentarios. Antes de finalizar, te recordamos que esta es la tercera parte, por lo que te invitamos a revisar la primera y la segunda parte de esta serie de especiales de Roblox. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer un video más. Se despiden sus amigos y servidores, los hermanos Dr. Crypto y Richie y Dr. Crypto. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima aventura. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima.